Daniel, un gusto tenerte acá. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Rubén. No, gracias a vos por venir. Dame una semblanza tuya de cómo ves que está hoy la economía en Argentina. Parece una repetición, es decir, estamos mal, estamos complicados y el futuro que viene es muy desafiante. Probablemente si uno tuviera que optar entre blanco y negro, si las cosas aparecen como que van a mejorar o que van a empeorar, lamentablemente uno escoge la segunda opción. Así que bueno, ya hace rato que vengo y no te traigo buenas noticias ni buen ánimo, así que bueno, disculpas. Está bien, pero digamos las principales variables. A ver, no se ha reducido el déficit fiscal ni se ha achicado el gasto público, seguimos con incremento de la pobreza, seguimos, no sé cómo estamos con desocupación, vos seguramente debés tener algún dato interesante al respecto. Pero todas esas situaciones que agravan a la economía argentina, ¿están dadas así? ¿Se están ampliando? ¿Se están reduciendo? ¿La están empezando a controlar? Mira, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se aprobó hace bastante poco y ahora lo que estaría haciendo falta es que quede aprobado por el Consejo Directivo del Fondo, Sí. Y a partir de ahí directamente quedaría hacia adelante, establece que el gasto público no va a bajar en términos reales. Establece que no va a haber reforma impositiva, más allá de lo que se ha anunciado del tema de las retenciones y demás, pero no va a haber una reforma impositiva estructural. Cuando vos hablas, perdóname la interrupción, Sí. Cuando vos hablas, a mí no me gusta que me interrumpan, pero perdóname porque si no nos vamos de tema. Cuando vos hablas de las reformas impositivas, ¿te referís a reformas para ampliar la presión fiscal o para reducirla? En realidad, la capacidad de aumentar la presión tributaria nominal parecería encontrarse agotada. Esto de ir a cazar en el zoológico no daría mucho más margen porque quienes aportan, en realidad están aportando por ellos y están aportando por quienes están fuera del sistema, ya sea porque lo eluden, porque evaden, porque no se hacen mecanismos de fiscalización. Lo que sucede es que aumentar nominalmente la carga tributaria es mucho más rápido y mucho más fácil de poder administrar por parte de las autoridades del gobierno que hacer una tarea de ampliación de la base tributaria incorporando a aquellos contribuyentes que se encuentran por afuera de lo que son los sistemas formales de contribución. De modo que siempre vamos por el camino fácil y no hacemos las reformas estructurales necesarias. Pero te digo, gasto público no va a caer en términos reales. Los impuestos no van a tener modificaciones significativas. Argentina, a pesar de todo, tiene un nivel de endeudamiento que es aproximadamente, la deuda total de Argentina está en 360.000 millones de dólares. Si tenemos 30.000 millones de reservas, quiere decir que estamos casi 12 veces por arriba de nuestra deuda que el total de reservas brutas que tiene el país. ¿Y qué tanto por ciento del PBI es esa deuda? ¿Qué tanto por ciento del PBI es esa deuda? 360.000 millones prácticamente un poco más de 2 veces. Es decir, que tenemos un PBI de 180.000 millones nada más. ¿A tanto hemos caído? Depende cómo lo quieras medir. Acordate que tenemos distintos tipos de cambio en la Argentina, por lo menos 17. ¿Sí? Pero no quiero ir por ese lado. Lo que voy es algo muy básico, que es la restricción presupuestaria. Gasto menos impuestos se financia con endeudamiento. Nadie le va a dar endeudamiento adicional a un país que se encuentra tan altamente endeudado. Entonces lo único que nos queda es financiarnos monetariamente con lo que va quedando, con el resto. Y entonces eso significa mayor inflación y ya lo estamos viviendo en estos meses. Pero esto te lo he dicho a fines del año pasado, es decir, Argentina va a un camino de estanflación, es decir, estancamiento económico. Argentina este año va a crecer 2,5%, porque venimos con un avance prácticamente de un poco menos del 10% del año pasado, entonces hay un factor de arrastre muy importante. Pero la tasa de crecimiento potencial de largo plazo de Argentina está entre 3,7 y 4 puntos porcentuales anuales, de modo tal que vamos a estar claramente por debajo de ese nivel. Entonces Argentina va a crecer menos de lo que necesita para poder sostener su nivel de riqueza como país.
y vamos a tener incremento en el financiamiento monetario del déficit fiscal, lo cual va a traer una aceleración inflacionaria. Hoy en día todo el mundo está hablando de que la inflación pasaría al 60%. A fines del año pasado yo te decía, vamos a tener una inflación cercana al 70%. Vos me preguntaste, dame un número. Te dije, por lo menos el piso que yo veo para el año que viene es 70%, lo sigo manteniendo. Sí, ese número, esa previsión. No porque uno sea malo ni mal llevado, ni nada por el estilo. Las variables económicas te conducen a ese elemento. Y ahora, prepárate, es decir, vienen 3 meses que vamos a estar relativamente tranquilos en términos económicos, porque más allá de la pelea esta con el campo, que me parece no es muy fuerte o muy significativa, porque es realmente marginal la capacidad de imponer subas tributarias, por lo menos a través de las retenciones mínima, porque ya estamos prácticamente a los máximos que legalmente se podrían estar gravando. Vienen los procesos de liquidación de la cosecha que con la guerra en Ucrania han aumentado significativamente de precios. Dentro de ese contexto, evidentemente, va a venir una liquidación de divisas y estacionalmente nos vamos a encontrar con que el estrangulamiento del sector externo, que típicamente nos está condicionando desde hace largos años en la Argentina, no lo vamos a visualizar hasta que llegue más o menos el mes de junio, julio. Y de ahí en adelante va a venir en realidad las dudas de dónde va a sacar el Banco Central los dólares que necesita para poder hacer que Argentina siga mostrándose sostenible financieramente a nivel internacional. Entonces ahí van a volver a aparecer las dudas. El problema lo vamos a tener en el segundo semestre. Típicamente el segundo semestre siempre es mucho más complejo para nuestro país. Sí. Anoche escuchaba a un economista decir que una alternativa válida para la Argentina sería la dolarización. Y leo hoy en un diario que Venezuela, que ha dolarizado un poco a medias, aparentemente, no conozco bien el tema venezolano, pero le está yendo bastante bien porque la inflación fue creo que del 1.7 y nosotros 4.7 por arriba. ¿Cómo ves ese tema? El tema de la dolarización en la Argentina lo veo inviable desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político. Totalmente, decir, no estoy hablando del punto de vista económico, yo debería hablar del punto de vista económico, pero si no entiendo cómo funciona institucionalmente el país, en realidad no puedo entender cuál es el marco de restricciones que se le impone a la posibilidad de tomar determinadas políticas económicas. De modo tal que es totalmente inviable. A nivel de experiencia, la dolarización, vamos estrictamente desde el punto de vista técnico-económico, ¿sí? Implica una pérdida de soberanía monetaria, se pierde el derecho de señoreaje que obtiene el Banco Central. Ese tipo de situación... Aclara qué es señoreaje para que la gente te entienda. Cuando la autoridad monetaria, el Banco Central, emite dinero, tiene una posibilidad, gasta el dinero antes que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, ese dinero vale más que cuando nosotros lo recibimos, porque cuando lo recibimos ya está circulando y por lo tanto corre con inflación. Entonces, la posibilidad de gastar el dinero con un mayor valor que el que gasta el resto de los mortales, podríamos decir, es lo que termina dando la ventaja. Tampoco puede emitir dólares el Banco Central, así que no podría emitir dólares en el caso de una dolarización, por lo tanto no habría financiamiento monetario del déficit fiscal, debería producirse automáticamente una puesta en caja de lo que es las cuentas del Tesoro, y eso lo que implicaría es una caída del gasto público o un aumento en la presión impositiva, ya sea porque disminuye el gasto público o porque la mayor presión impositiva quita ingreso disponible a las personas y cae el consumo privado. Por caída del consumo público y o por caída del consumo privado, lo que se va a terminar generando inicialmente es un proceso de retracción económica muy fuerte y muy pronunciado, va a traer mayor nivel de desocupación y después de 2 o 3 años, cuando las cosas más o menos se acomoden, Argentina va a empezar a funcionar bien. Dramáticamente, drásticamente, lo que sí vamos a tener es una caída en el nivel de precios. ¿Eso es lo que pasaría con una dolarización? Eso es lo que pasaría con una dolarización. Pasó en Ecuador, pasó en El Salvador. Panamá también, ¿no? Bueno, Panamá lo que pasa es que tuvo un sistema de dolarización nominal en realidad, porque sigue estando el balboa, es decir, en Panamá es de curso legal el balboa y es de curso legal el dólar. Si siguen emitiendo dinero, el Banco Central de Panamá sigue emitiendo dinero, puede emitir. Claro, emite los balboa. Lo que sucede es que tiene un sistema como el que nosotros teníamos en la convertibilidad, muy fuerte, muy estricto, pero en Panamá circula el balboa al igual que está circulando el dólar. Pero un ejemplo de dolarización no con el dólar, pero de pérdida de soberanía monetaria es el caso de la zona del euro.
la zona del euro, decidieron adoptar una moneda que no fue el dólar, sino una moneda que inventaron que se llamaba euro, ¿sí? Y comenzaron a funcionar. Y en los primeros años la economía europea lo sufrió y después comenzó a funcionar con mayor nivel de normalidad. En el Ecuador pasó exactamente lo mismo, en El Salvador pasó lo mismo. En muchos casos hay prácticamente unos... Dejo de lado lo que es la parte de la Unión Europea, así que nos está quedando aproximadamente unas 160, 170 países en el mundo. Dejo de lado lo que es la zona del euro. Tenemos aproximadamente que de esos 170 países, aproximadamente 40 no tienen moneda propia, sino que han adoptado el dólar o la moneda de otro país para poder funcionar. Eso no... Es decir, que no es que es muy raro. Hay varios países en el mundo que tienen antecedentes. Bien. Algunos sí, a otros no. Ahora, perdóname, Daniel, cuando vos decís que no veo posibilidades desde el punto de vista político de una dolarización, y es cierto, el populismo jamás va a aceptar una cosa así, pero el día de mañana gana un partido que piensa distinto a los que están ahora. Pueden intentar dolarizar con lo que vos decís, y los primeros 3, 4 años con mucha dureza para la sociedad, pero después avanzando bien, ¿es así? Como poder ser, todo puede ser. Yo lo veo altamente improbable. Yo lo considero altamente improbable que suceda y que eventualmente, supongamos que si algún partido político fuera con ese mensaje, se presentase a las elecciones, no creo que consiguiese mayoría. De modo tal que únicamente lograría hacer eso si es que le miente al electorado y le dice que va a hacer una cosa y después termina realizando la dolarización. Menem, cuando dijo, si yo le hablaba de lo que quería hacer, no me votaba nadie, ¿te acordás? Bueno, pero vos estás enfocando el análisis que yo, de mi pregunta, a través del punto de vista político. Y yo te pido que lo enfoques desde el punto de vista economista, que es lo que sos vos, y que me digas si eso funcionaría para la Argentina, si lo ves bien. Al margen del problema político. Lo veo poco viable y de nuevo, las objeciones son evidentemente desde el punto de vista del marco institucional y del marco social en el cual nosotros nos envolvemos. Caemos de nuevo en la política, no tenemos posibilidad de margen. Los sectores que se van a ver fundamentalmente afectados por ese tipo de medidas, sectores prebendarios del Estado, sectores que dependen de la fijación de una política de tipo de cambio real para poder ser competitivos, todos esos sectores se van a oponer automáticamente y van a hacer todo lo posible para que ese tipo de política no prospere, ese tipo de política económica no prospere. Está bien, seguís haciendo análisis político. Es que ese es el marco de constricción que nosotros tenemos. Y lógico, yo también de entrada dije que el problema es nuestra clase dirigente y sobre todo nuestra clase política. Tenemos una clase política nefasta. Te lo voy a contestar desde el punto de vista económico. Supongamos que nosotros viviéramos en Liechtenstein o en Finlandia o en Luxemburgo, seguramente la dolarización no sería tan dolorosa, pero no la necesitaríamos porque estaríamos en una economía estabilizada. Está bien. Está bien. Yo muchas veces he dicho que el populismo tiene dos ejes que lo sostienen, la ignorancia y la pobreza. Y teniendo eso, los populistas llegan al poder y se mantienen en el poder. Por eso yo soy pesimista, totalmente pesimista, porque cada vez tenemos más pobreza, no hay educación, no hay una estrategia educativa en la Argentina, imagínate. Bueno, hemos analizado bastante, digo yo, perdón, vos has analizado. No, pero prefiero que sea así porque... en realidad, Rubén, uno tiene que hablar de un aspecto que es el económico y creo que lo importante es esto, es decir, en términos de mensaje. Vamos a un proceso de estanflación, por lo menos los próximos 2 años. El segundo semestre de este año va a ser mucho más duro de lo que nosotros nos estamos imaginando y de lo que vamos a ver en el próximo trimestre que se nos viene por delante. Aprovechemos este veranito de este trimestre, pero se nos viene un segundo trimestre realmente muy fuerte, muy complicado. Dolarización no va a haber porque el marco institucional, político y social de Argentina no permite realizarlo. Podría funcionar si es que nosotros lo vemos como una herramienta o una estrategia a muy largo plazo. Claro. Y en la Argentina, cuando el largo plazo es llegar a fin de mes, en realidad lo tenemos muy cerquita. Gracias, Daniel. Un gusto tenerte acá como siempre. Al contrario, a pesar de las malas noticias. Gracias, Rubén.